Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Bueno, en Colombia las cosas no han cambiado un poco en cuanto al tema político. Sigue existiendo esa controversia que se gestó en Semana Santa a partir de la visita o el descubrimiento de una visita que realizó el hermano de Gustavo Petro a la cárcel La Picota, donde presuntamente estarían transando votos a cambio de algunos beneficios a quienes se encuentran privados de la libertad. Es importante reflexionar acerca de algo, y esto lo hago a partir de una entrevista que le escuché ayer al presidente Álvaro Uribe, donde hace una seria crítica sobre la pasividad de la justicia para investigar hechos tan graves como estos, y donde hace un paralelo entre lo que está ocurriendo hoy con el escándalo o el llamado pacto de la picota y lo que sucedió en el 2008 con la denominada parapolítica. Esto nos lleva a reflexionar acerca de lo que ha hecho la justicia frente a algunos temas de presuntos delitos cometidos por personas de la izquierda en el país. Yo quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Uribe en esa entrevista, que me parece muy acertado, me parece que debe de convocarnos a hacer un pequeño recorrido acerca de todos los escándalos que han enlodado a la izquierda y que finalmente no han quedado sino en impunidad. Escuchemos lo que él dice. Y es ir a ofrecer una disminución de penas a cambio de votos. La verdad es que, por ejemplo, cuando uno recuerda pactos que hubo en el departamento del Magdalena, en el departamento de Córdoba, y muchas personas fueron condenadas, congresistas acusados de parapolítica, esto es todavía más grave. Una campaña presidencial, el hermano de un candidato con autorización de ese candidato, negociando votos con corruptos por disminuciones carcelarias. Es muy grave, y es muy grave, Mario, que a esta hora todavía el país no conozca los videos, los audios que debió grabar el IMPEC. Bueno, el presidente tiene razón en algo, y es que si nosotros nos vamos unos años atrás, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso del proceso 8000, hubo una investigación acerca de congresistas que tenían presuntos vínculos con narcotraficantes, y bueno, todo lo que hubo en torno a la campaña de Ernesto Samper, pese a que Ernesto Samper quedó en la total impunidad, aun cuando hubo declaraciones por parte de Botero acerca de ese conocimiento que tenía Samper sobre el ingreso de dineros calientes o sobre las conversaciones que se revelaron en esos cassettes que expuso en su momento el expresidente Andrés Pastrana. Sí, es uno de los episodios donde hay impunidad, y también quiero que escuchemos un poquito de lo que dijo Botero en ese momento sobre Ernesto Samper, para que nosotros vayamos entendiendo un poquito la magnitud de la impunidad que ha rodeado a esta gente de la izquierda, y vayamos desmenuzando un poquito las palabras que acaba de decir el presidente Uribe, que me parece que es muy acertada su posición, muy acertada la entrevista que dio el día de ayer, y donde hizo referencia a esto. O sea, eso que era el cartel de Cali como esa gente. Y reveló el momento exacto en el que Samper decidió recibir el dinero de su hermano Rodríguez Orejuela. Y de pronto me dice, oye Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente.
E incluso contó quién estaría a cargo del manejo de los dineros calientes. Me dijo así como en forma muy clara, yo quiero que el dinero que va a entrar, la persona que diga cómo se reparte es Horacio. Y no valdría la pena tener en cuenta las encuestas. Y Samper me contestó, y perdone la expresión, pero quiero ser muy literal, me dijo, no sea tan huevón, qué encuestas ni qué nada, lo que diga Serpa. Botero fue el único que estuvo preso, los demás fueron exonerados y 20 años después, Samper está a la cabeza de UNASUR. Bueno, ya vemos las declaraciones de Botero, sabemos que no sucedió nada con el tema del proceso 8000 y los vínculos de Ernesto Samper, aun cuando él afirmaba que todo había sido a sus espaldas. Vemos que uno de sus coequiperos en su momento afirmó que no, que efectivamente él tenía conocimiento sobre los ingresos de los dineros, pero eso volvió a quedar en nada. Aquí la izquierda tiene un manto que los cobija de impunidad, que es incluso abominable. Por ejemplo, en el tema de la parapolítica, más de 40 congresistas en ese momento fueron investigados, incluso hubo algunas condenas por esos vínculos de algunos congresistas de Córdoba, del Magdalena, que presuntamente habían tenido algún tipo de nexos con paramilitares y que habían también transado, no sé, preventas a cambios de votos. Pero vemos que en el caso de Gustavo Petro nada ha sucedido. Vemos también un episodio que me parece que es muy importante, porque de hecho hasta hace poco, a raíz de eso, volvió a mencionarse el tema de los computadores de Raúl Reyes. La Corte Suprema del país declaró ilegales las pruebas que habían dentro de ese computador, que salpicaban a congresistas como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, y que develaban esos nexos transnacionales de las FARC, incluso con la política internacional de Ecuador, de Venezuela, y esos nexos que habían entre Correa, Chávez y un grupo terrorista del nivel de ellos. Entonces, también los invito a que veamos un poco acerca del tema de esos computadores que en su momento revelaron que esta gente estaba inmersa también en todo este escándalo. Electrónico, la remitente denominada Esperanza le reporta a Raúl Reyes pormenores de una visita de Piedad Córdoba a Ecuador en el año 2003. Le dije que si es posible la llegada de Piedad me avisaran con 2 días antes. Eso ya está arreglado con los Patricio y Leonardo. Pido estos días porque el carro de la alcaldía debe viajar del Agua a Quito para evitar quedar anotada en los libros del ejército. Es tal como hablamos en mi última visita. En otra comunicación del 31 de agosto de 2007, alias Iván Márquez consulta al secretariado sobre una reunión con la dirigente liberal. Me preguntaron cuándo podía recibir a Piedad Córdoba y respondí que podía ser la próxima semana para hablar de la situación política y de alternativas a la crisis institucional y de gobernabilidad, tal como lo estamos preparando meses atrás. Según organismos de inteligencia, Piedad Córdoba era llamada Teodora de Bolívar en las comunicaciones con la guerrilla. Este es un correo firmado por Teodora. Nuevamente quiero expresarte a ti, mi querida Gloria, a Sandrita y a todos los demás mis más sinceros agradecimientos por las atenciones y por el especial clima de afecto en estas reuniones. Dicen los organismos de inteligencia que Gloria es la compañera de Raúl Reyes y Sandrita, la compañera de Manuel Marulanda. Piedad me contó, pidiendo confidencialidad, que Chávez le aportó para obras sociales en su departamento 100 millones. En otro correo de alguien denominado Lucía, dirigido al profesor, fechado el 21 de enero de 2006, se menciona a la senadora liberal. Entiendo que Piedad Córdoba se está moviendo por esos lados y ya tiene algo avanzado en cuanto a apoyo de chavistas y bolivarianos allá. Bueno, aquí están un poco o algunos fragmentos de los correos hallados en el computador de Raúl Reyes, que la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal, correos que si hubiesen sido aportados como prueba a procesos para las FARC políticas,
seguramente Piedad Córdoba no hubiese tenido margen para seguir transando y siendo una mercader de los secuestrados del país, y seguramente también el senador Iván Cepeda no hubiese tenido la oportunidad de seguir haciendo política, seguir yendo por las cárceles del país, buscando testigos en contra del presidente Álvaro Uribe, o transando también favores a cambio de esta persecución que emprendió en contra de él y que desencadenó que el presidente Álvaro Uribe estuviera detenido por cuenta de un proceso de donde se le señalaba de supuestamente estar consiguiendo falsos testigos. Lo cierto es que aquí en Colombia hay impunidad frente a esto. Veamos también un poco acerca del tema de Iván Cepeda, senador que hoy acompaña a Gustavo Petro y que inmediatamente se supo lo de el pacto de la picota, salió en defensa de él, pero por supuesto, ¿cómo no iba a salir en defensa de Gustavo Petro si el señor Iván Cepeda sabe muy bien cómo se maneja esos temas dentro de las cárceles, puesto que él aprovechó una posición que tenía en el Congreso de la República para ir a esas cárceles, y lo dice uno de los congresistas, ya vamos a mirar el video, que él aprovechó esa posición para ir a cárceles a realizar actividades que estaban por fuera de lo que implicaba estar en esa comisión de derechos humanos, y vamos a ver qué dijo el congresista en ese momento. De estos informes que aunque ha transcurrido bastante tiempo, pueden servir al ente investigador para que se sepan los nombres de las personas que fueron visitadas por el hoy senador Iván Cepeda en las cárceles nacionales. Este aporte tiene que ayudar a aclarar la situación que hoy tiene el país en la peor crisis política de su historia. Solicito finalmente a la Corte Suprema de Justicia o a quien corresponda, se verifique que mi testimonio está ajustado a la realidad del momento en que ocurrieron estos hechos. Atentamente, Juan Carlos Salazar. Adivinen qué sucedió con esta denuncia de Juan Carlos Salazar. Pues nada, la Corte no investigó, Iván Cepeda sigue haciendo política como si los hechos de los cuales es señalado fuesen un delito o un presunto o un delito menor en el país, y así sucede con estos entes e instituciones que no investigan a esta izquierda, de las cuales se tienen bastantes reservas o bastantes cuestionamientos de sus actuaciones. Y también veamos un poco sobre lo que el presidente Álvaro Uribe en su momento dijo frente al tema de los computadores de Raúl Reyes e Iván Cepeda. Álvaro Uribe era el presidente en ese momento cuando fueron incautados esos computadores. Recordamos que se dio en el marco de la Operación Fénix, donde fue abatido este pederasta, este criminal, este terrorista. Y bueno, veamos un poquito acerca de lo que dijo el presidente Uribe en su momento. Cepeda, quien tiene una gran deuda con el país. Este país no quiso investigar la parapolítica. Cuando tuvieron un acervo probatorio completo en los computadores de Raúl Reyes, simplemente dijeron que como habían sido recaudados sin permiso de las autoridades ecuatorianas, no tenían validez. Pero sí, en otros casos le dan validez al recaudo ilegal de llamadas. En esos computadores de Rafael Reyes, de esos computadores de Raúl Reyes, hay varios correos que vinculan en la par política al senador Cepeda. Por ejemplo, uno del 18 de febrero de 2008, remitida al secretariado de la FARC por la colaboradora en el Comité Internacional de la FARC, la señora Ingrid Indira Oinés, del Comité Internacional de FARC. Leo exactamente lo que dijo la señora en ese correo. Por pedido del compañero Iván Cepeda,
Estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. De otros correos podrá decirse que era una mención que hacía la FARC de Iván Cepeda, muchas hechas por su amigo Iván Márquez, hoy prófugo, narcoterrorista, pero que no tenían el consentimiento de Iván Cepeda. Esta mención es por pedido de Iván Cepeda, señor presidente. Declaraciones fuertes que en su momento hizo el presidente Álvaro Uribe sobre la relación de Iván Cepeda con las FARC, los correos donde y quiero contextualizarlos un poco, resulta que aquí en el país se hizo una gran marcha en contra de las FARC, una marcha que según los secuestrados que habían en esos momentos, que estaban en manos de estos bandidos, hizo tanto eco allá adentro que intentó como golpear la moral de, entre comillas, la moral de estos bandidos, pues al ver que Colombia en una unidad total había realizado una marcha monumental, histórica, en contra del secuestro y en contra de todos los actos criminales que estos bandidos venían realizando. Entonces, posterior a esto, el senador Iván Cepeda dijo que iba a realizar una marcha a favor de las víctimas de los paramilitares, pero resulta que se tuvo conocimiento que esta marcha estaba siendo promovida por las FARC y no se equivocaron. El senador, el entonces miembro del gobierno, José Obdulio Gaviria, y hoy congresista, dijo que esta era una marcha promovida por las FARC. Iván Cepeda salió a negarlo, pero miren que según lo que está relatando el presidente Álvaro Uribe en una intervención que realizó en el Congreso de Colombia, afirma que evidentemente esos correos sí existieron y que era promovida por las FARC. Y debo recordar que la Interpol dijo que cuando las autoridades de Colombia recaudaron esos computadores en la selva ecuatoriana, los mantuvieron debidamente en la reserva de custodia. Nunca los alteraron. Al país le deben la investigación de la FARC política. Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz, cuando él no fue un luchador por la paz. Bueno, el presidente Álvaro Uribe también en ese momento dijo algo que es lo que hemos venido hablando en este espacio, y es que nunca se investigó la FARC política, nunca se le permitió incluso a testigos hacer parte de un proceso porque no les dio la gana de abrirlo, no quisieron declarar legales estas pruebas de los computadores de Raúl Reyes, que como ya les he dicho, tenían serios indicios, ni siquiera indicios, o sea, tenían pruebas reales de correos entre políticos y un grupo terrorista que había sido declarado terrorista a nivel mundial, uno de los más criminales del mundo en ese momento. Y bueno, vemos que no sucedió nada. Entonces hoy cuando vemos un escándalo como el de la picota, sí nos cuestionamos acerca de por qué se investigó con tanta severidad la parapolítica, que así tiene que ser. Es que la justicia debe ser general, debe ser imparcial y debe perseguir a todo aquel que comete un delito, más si se trata de políticos que van a estar en la vida pública y que aspiran a llegar a un cargo tan importante como ser presidente, ser congresista. Entonces, ¿por qué esa persecución a un sector de alguna forma de derecha, y con la izquierda vemos que son tan pasivos, tan complacientes, tan inoperantes a la hora de investigar, de cuestionar, de perseguir? Y vemos, por ejemplo, cómo si persiguen al presidente Álvaro Uribe
y le dicen que tiene nexos con paramilitares, aun cuando se ha demostrado que no hay tales vínculos, y aun cuando mismos paramilitares, como el video que les voy a mostrar ahora, han dicho y han ratificado que el presidente Uribe nunca tuvo nexos con este grupo criminal, pero sí hemos visto cómo han ido personajes como Montealegre, como Iván Cepeda, a denunciar al presidente Uribe y le abren inmediatamente investigaciones, pero a estos personajes en los que hay serias pruebas de tener nexos con estos bandidos, a ellos no les pasa nada. A Gustavo Petro no le va a suceder nada, ni al hermano de Gustavo Petro, con el tema de la picota, porque ellos tienen un manto de impunidad que los cobija, porque lastimosamente aquí en Colombia la justicia sí tiene un tinte político, un tinte que finalmente termina dañando nuestra propia democracia. Miremos el testimonio de un ex paramilitar acerca de lo que dicen sobre el presidente Álvaro Uribe y miremos. ¿Tenía relación con los paramilitares? Que yo sepa, no. Y yo creo que, pues es un concepto personal, pero yo creo que en este proceso de paz y todas las acusaciones que han hecho contra el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿ustedes no creen que si él tuviera algo que ver con las autodefensas ya no lo hubieran probado? Es imposible que con miles que nos desmovilizamos y si alguien tuviera pruebas ya lo hubiera mostrado. Aquí vemos uno solo de los testimonios de ex paramilitares donde afirman que el presidente Álvaro Uribe jamás ha tenido nexos con este grupo criminal, y estamos hablando de un ex paramilitar que cuestionó severamente la extradición de miembros de este grupo a Estados Unidos, y que no tendría por qué mentir. También hay otros paramilitares que lo han ratificado y lo han dicho. Sin embargo, nosotros vemos una campaña de desprestigio por parte de la izquierda que sí ha tenido nexos con las FARC, que sí son amiguitos de personajes como Santrich, como Iván Márquez, y que a ellos no les sucede absolutamente nada, pero vemos cómo sí fue muy oportuna la justicia para encarcelar a congresistas que tenían presuntos vínculos con paramilitares y abrirles procesos innumerables al presidente Álvaro Uribe, incluso procesos en los cuales él no tendría que tener ninguna responsabilidad, como son los casos de esta supuesta masacre que se dio cuando él era gobernador de Antioquia, y bueno, otro sinnúmero de situaciones en las que han querido involucrarlo. Sin embargo, vemos, y yo quiero ir como terminando este episodio con unas declaraciones de un periodista acerca de Gustavo Petro, que a mí me parecieron que salieron ayer, pues a mí por lo menos me llegó ayer el video, y que a mí me parecen escandalosas y que tampoco se ha investigado. Y ahí está Gustavo Petro amnistiado y con aspiraciones a la presidencia de la República. Era una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, pues, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario, porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo, y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía: usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la... Bueno, vemos la declaración de un periodista donde afirma que Gustavo Petro lo amenazaba de muerte, y vemos, según los hechos, que nunca fue investigado esto. Gustavo Petro en total impunidad, promoviendo hoy pactos con bandidos,
Y no solo el pacto de la picota, porque ahora se le ocurrió hacer una nueva o lanzar una nueva propuesta y es una JEP para narcotraficantes. Sí, una nueva JEP. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, que creó Juan Manuel Santos y que le ha dado impunidad mayor a políticos relacionados con la FARC y a la misma FARC, pero que ha sido muy eficiente para perseguir a los militares que han participado en operaciones o que participaron en operaciones y que ha sido muy eficiente incluso para promover que sea reformada la institución, que ha sido un tribunal que ha estado al servicio de estos tipos de las FARC, porque finalmente ahí están en impunidad, en el Congreso, dando cátedra de moral, no solo FARC miembros, sino FARC brazo político también, porque no se ha investigado a los políticos que presuntamente tienen nexos con estos personajes. Federico Gutiérrez ayer lanzó también una propuesta en el marco de todo este pacto de la picota, y yo quiero ya ir cerrando ahora sí con esa propuesta, porque me parece que es importante que en medio de todo lo que está sucediendo en el país, un aspirante a la presidencia se muestre de forma tan frontal en contra de estos pactos que terminan minando de alguna forma la democracia y que terminan siendo peligrosos. Yo espero que Gustavo Petro nunca llegue a ser presidente de Colombia, que un personaje como él, por el contrario, sea sepultado políticamente y que esta sea su última aspiración a la presidencia por la tranquilidad de los colombianos. Veamos un poquito acerca de lo que dijo Federico Gutiérrez. Yo pido a las autoridades que se investigue, porque es muy grave cuando se habla con los peores corruptos, con quienes se robaron a Bogotá, con quienes se han robado otros municipios y otros departamentos, y ahora tratan de disculparse diciendo que esto es un entrampamiento y que son los medios de comunicación. No, es que él mismo le dio las declaraciones a medios de comunicación como la W, donde dijo para qué había venido su hermano acá hablar con Iván Moreno y que sí habían hablado del tema de rebaja de penas y del tal famoso perdón social. Ese tal perdón social no consiste en algo diferente a lo que significa el pacto de la picot, que es un pacto criminal de votos por rebajas de penas. Bueno, ahí vemos la declaración de Federico Gutiérrez ayer a las afueras de la Picota, lugar donde se realizó esta reunión del hermano de Gustavo Petro con los bandidos para presuntamente transar apoyos de votos a cambio de rebajas para criminales. ¿Qué va a pasar? Pese a que Federico pidió que se investigara, no va a pasar nada. No van a investigar a Gustavo Petro porque, como ya lo he dicho, este personaje goza del privilegio de la impunidad que le da la justicia a algunos sectores de izquierda de este país. Esta es la otra cara de lo que sucede en Colombia en temas de justicia, una justicia que necesita una reforma profunda para que disminuyan los niveles de impunidad, no solo los que golpean a los ciudadanos, sino los niveles de impunidad también en el sector político, donde hoy vemos a personajes que están en cargos de elección popular y que tienen nexos con grupos criminales y que no ha pasado nada ni va a suceder nada. Los invito a suscribirse al canal de YouTube de Contrapoder 3.0 y los invito a que sigan súper conectados a la otra cara para que sigamos hablando acerca de todos los temas de nuestro país, de Colombia, y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio.